Lo dijo él. A primera hora. Recibimos en nuestra mesa de trabajo al docente e investigador, el académico Luis Córdoba Alarcón. Doctor, bienvenido, qué gusto, buen día, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias Fabricio, muchas gracias por la invitación, un saludo a la audiencia y aquí gustoso pues de dialogar con ustedes. Gracias a usted por la gentileza de acompañarnos en esta mañana. Vamos a seguir más adelante actualizando el tema de Aquiles Álvarez conforme evolucione la situación, pero antes hay un artículo que publica Luis Córdoba Alarcón el día de ayer, titulado Anatomía política de un fanfarrón. La administración Trump al desnudo. ¿Por qué le ha puesto ese título, doctor? Bueno, en primer lugar porque me parece que en la región, a partir de las políticas que ha adoptado la administración de Donald Trump, existe mucho desconcierto y confusión sobre qué es lo que está ocurriendo. Por un lado, hay una posición de explicar a través de una psiquiatrización del personaje, diciendo, bueno, es un loco que está administrando el país más poderoso. Y por otro lado, hay una visión muy superficial de encasillar el fenómeno Trump en viejos fenómenos que ya conocíamos, imperialismo, es un nuevo imperio, etcétera. Creo que ninguna de esas dos es adecuada cuando uno analiza algunas de las condiciones domésticas de Estados Unidos, que son realmente los problemas que han dado como resultado la presidencia de Trump primero y que están impulsando y motivando algunas de estas políticas que a todas luces resultan asombrosas o preocupantes, pero que tienen una lógica si uno observa realmente lo que está pasando casa adentro. Esa es la razón por la cual califico de fanfarrón o fanfarronerías aquellas posiciones de que Estados Unidos es la potencia más grande y más fuerte que nunca, cuando en realidad hay mayores debilidades estructurales que nunca en Estados Unidos. Usted aborda el tema migratorio y la situación, por ejemplo, de los connacionales, de los ecuatorianos, los casos más emblemáticos de los últimos días. Tal vez el más conocido, el más comentado, el del niño Liam Conejo, por ejemplo. En el documento no abordamos el tema migratorio, pero se explica a partir de dos aspectos que se abordan aquí. El primero es entender, por ejemplo, el papel que está cumpliendo hoy un movimiento político ideológico ultraconservador que se llama nacionalismo cristiano. Evangelistas muy fuertemente posicionados en la esfera pública, a la que se adscribe al menos el 60% del gabinete ministerial del presidente Trump y al quien responde gran parte de la agenda política. ¿Por qué es importante el nacionalismo cristiano como movimiento político en Estados Unidos? Porque ellos son, por ejemplo, los que han apuntalado la tesis del supremacismo blanco. Y bajo la idea o esta teoría de conspiración de que va a haber un gran reemplazo en donde los migrantes latinos y afroamericanos van a terminar sustituyendo a los blancos anglosajones en Estados Unidos, es lo que catapulta, alimenta este error de percepción, pero al mismo tiempo le vuelve radical a la política migratoria, que termina en lo que hemos visto, en la configuración prácticamente de un brazo paramilitar que amedrenta no solo a migrantes, sino inclusive a los propios ciudadanos norteamericanos. Y en ese sentido entiendo que en este análisis también se mira qué o cómo ha reaccionado Latinoamérica frente a estas acciones que ha tomado Donald Trump y cómo ha sido, cómo ustedes califican esta reacción. Bueno, efectivamente hay tres aspectos que preocupan. El primero es que la región hoy por hoy es una región bastante, desarticulada en términos de una política regional. No existen foros de diálogo público como en su momento funcionó con la CELAC, por ejemplo, o como lo que en su momento funcionó como foro de diálogo en la propia UNASUR. Se han desmantelado los espacios en donde los países de América del Sur, de América Latina, puedan discutir una política conjunta. El segundo aspecto preocupante es que estamos ante una configuración geopolítica en donde las relaciones internacionales cada vez se han militarizado más.
o bien por la lucha contra el crimen organizado, o bien porque necesitan disuadir desde el lenguaje de Estados Unidos amenazas extracontinentales como China. Y la tercera cosa que preocupa es que tampoco de los gobiernos más alineados con Washington, como es el caso del Ecuador, no hay una capacidad de mirar a largo plazo las consecuencias que está produciendo y que va a producir una política migratoria de deportación masiva. Y creo que estas tres condiciones hacen muy difícil encontrar puntos en comunión dentro de la región. Ok, hay muchas personas y muchos analistas que, digamos, le atribuyen todas estas decisiones a Donald Trump por su personalidad, por cómo es él, por cómo ha demostrado que es él. Pero lo que usted nos dice, hay un contexto detrás, es decir, se ha aprovechado, si se quiere, lo que ha ocurrido entre 2007, 2008, etcétera. ¿Cómo ha influido eso que ha ocurrido, verdad, en el pasar de los años, combinado con la personalidad de Donald Trump, para que ahora mismo se tomen este tipo de decisiones? Bueno, yo diría que hay que tomar en cuenta al menos dos factores contextuales muy importantes. El primero es la crisis, la debacle política y económica que ocurrió a partir de la gran recesión del 2007-2008, cuando quiebran algunos bancos, estalla una burbuja inflacionaria en Estados Unidos y tiene unas olas de impacto a nivel mundial, a nivel de la economía mundial. Eso significó y gatilló una serie de problemas muy graves. En primer lugar, pérdidas de empleo, una mayor incapacidad de ascenso social, etcétera, que fueron catapultando otro tipo de detonantes y de tensiones electorales. Por eso a esto se suma un segundo factor contextual importante y que tiene que ver mucho con lo que ocurrió bajo la administración de Barack Obama, porque Barack Obama era el primer afroamericano que llegaba a la presidencia. Y cuando él es reelecto en el 2012, también una agenda muy amplia de demandas de sectores autodenominados de la nueva izquierda estadounidense comienzan a ganar espacio. El tema de la diferenciación entre sexo y género, el tema de la despenalización plena del aborto que se logra en el 2015, una serie de posiciones de lo que después se llamará la agenda woke. Por eso una ahora agenda más progresista. Una agenda progresista, que es más liberal. vista por los sectores más conservadores, no solamente de la sociedad estadounidense, sino a nivel planetario. Exactamente. Entonces, esta agenda progresista, que gana mucho terreno durante la segunda administración Trump, al mismo tiempo provoca una reacción ultraconservadora de sectores muy bien financiados y muy bien posicionados, que terminan consolidando una fuerza electoral dentro del Partido Republicano, y en donde aparece Donald Trump, que era un exitoso vendedor de branding, de marca, y que además era un personaje de espectáculo televisivo durante 10 años, y aparece en este estado de descomposición de la clase política para gatillar una primera candidatura. Sin embargo, la diferencia que hay entre el primer Donald Trump y la segunda administración es importante por una razón. En el tránsito de una y la segunda presidencia, cuando se da la administración de Joe Biden, Heritage Foundation, que es una de las fundaciones más activistas de la derecha norteamericana, se propone crear un marco de institucionalización del trumpismo, y crean y diseñan lo que se conoce como el Proyecto 2025. En el 2023 elabora un documento de 900 páginas, más de 30 capítulos, en donde planteaban una reforma institucional muy agresiva del gobierno federal. Es este documento el que se pone en marcha cuando Donald Trump llega a la segunda presidencia a partir del 20 de enero del 2025. De ahí se entiende por qué en los primeros 100 días Trump emite más de 104 órdenes ejecutivas, reformando inmensas cantidades de espacios federales. Hay una agenda de trabajo que está institucionalizando un nuevo modelo de gobierno en Estados Unidos. Y creo que eso es importante entender desde la región y desde América Latina. No estamos ante solamente un espectáculo de un personaje. Estamos ante el intento de una élite en descomposición política que intenta reconstituir una hegemonía dentro del país, pero no lo hace con marcos democráticos. Claramente lo está haciendo sin ningún tapujo democrático, y esta deriva autoritaria del propio Donald Trump evidentemente es peligrosa. Ahora, esto tiene patas cortas por tres razones. Primero,
porque está por definirse qué ocurrirá en las elecciones de Las este año. intermedias, de renovación parcial de la legislatura. Exacto. Senado y Cámara de Representantes. Que puede significar la pérdida del control del Partido Demócrata sobre el Senado o la Cámara de Representantes, y podría activar un impeachment contra el presidente Trump, lo cual significaría frenar o bloquear lo que está avanzando. El segundo aspecto, la sostenibilidad del dólar a nivel mundial. Hoy por hoy, la propia Reserva Federal tuvo que devaluar la moneda porque cada vez hay mayor problemas para sostener al dólar como la única divisa internacional. El yuan de China y otras monedas comienzan a disputarle también esa hegemonía. Se están revalorizando. Exactamente, y el oro y la plata como reservas de valor. Y el tercer aspecto que me parece fundamental es precisamente a dónde puede conducir esta agresiva política de deportaciones masivas, que se convierte también en una fuerza de choque, sobre todo en aquellas ciudades o estados que han sido históricamente demócratas y en donde el Partido Republicano intenta diezmar, neutralizar el respaldo demócrata para ganar respaldo republicano. Creo que esos tres desafíos muy grandes demuestran que el proyecto de Trump también tiene sus limitaciones, y por lo tanto, si es que tiene sus limitaciones, la pregunta lógica es: ¿Ecuador está mirando otros escenarios, incluso en las relaciones bilaterales con Estados Unidos, o está absolutamente enceguecido por lo que hoy por hoy le ofrece la administración Trump? Creo que esa es una pregunta importante para la política exterior de nuestro país, y sin duda da mucho que hablar al respecto. Ok, ¿y cuáles serían esos otros escenarios que podría contemplar el Ecuador para las relaciones bilaterales? Bueno, yo creo que hay tres cosas fundamentales que debemos ser muy conscientes. Ya lo han dicho los Emiratos Árabes Unidos y lo está diciendo ya claramente la administración Trump desde Estados Unidos. El interés estratégico de los países que hoy por hoy aparecen como grandes socios internacionales del Ecuador es acceder a minería de tierras raras, a minerales críticos como el cobre, el litio, el tolodio y una serie de 17 minerales que son básicos para el desarrollo de la industria, de la tecnología y de la inteligencia artificial, y por otro lado acceder a la producción de alimentos, y esto significa también a la generación de agua. Emiratos Árabes Unidos acaba de decirlo en el marco del acuerdo comercial que firma con Ecuador, que lo que a ellos les interesa es que en el Ecuador se puede producir mucho, y por lo tanto Ecuador se vuelve importante para la estrategia de soberanía alimentaria de Emiratos Árabes Unidos. Por favor, no perder de vista esto. Es decir, lo que están planteando Emiratos Árabes Unidos es usarle al Ecuador para producir los alimentos que necesita Emiratos Árabes Unidos para garantizar su soberanía alimentaria y la soberanía alimentaria de los ecuatorianos. Esto es muy grave porque si asumamos, por un lado, la expansión de agroindustrias por capitales emiratíes o capitales plenamente extranjeros, y por otro lado, la expansión de la frontera minera, lo más afectado, sin duda, serán las cuencas hídricas, y la seguridad hídrica es el factor estratégico sine qua non. Tanto el último análisis de riesgos que hace el Pentágono en el año 2022, ellos señalan con claridad, el propio Departamento de Guerra de los Estados Unidos señala con claridad que si hay un factor disruptivo que producirá conflictividad en los próximos 50 años es el acceso a fuentes de agua. Ecuador todavía tiene capacidad de sostenimiento de ciertas fuentes de agua, pero si no administra adecuadamente las políticas agrícolas y mineras y petroleras, es muy probable que en un corto lapso perdamos esta capacidad, y entonces no solo estemos preocupados de que no habrá seguridad, sino estemos preocupados de que no habrá ni siquiera agua para beber. Y hablando de Estados Unidos, de esas debilidades, si se quiere, sociales, también están, digamos, son evidentes ahora. Entiendo que en uno de los análisis que ponían es que, por ejemplo, falta de natalidad, ese tipo de temas sociales también se está viendo en Estados Unidos. Sin duda, yo creo que hay varias cosas. Por ejemplo, Estados Unidos tiene hoy por hoy, desde el 2024, alcanzó su tasa de fertilidad más baja en la historia, lo que le pone en dificultad para sostener esta idea de mantener una población blanca anglosajona. Y por eso se vuelve muy contradictorio. Por un lado, expulsar a los migrantes latinos cuando saben que son ellos los que podrían sostener el crecimiento poblacional, y por otro lado, tratar de promover un crecimiento poblacional demográfico de los blancos anglosajones. Este es un desafío
que está. Acaba Donald Trump la semana anterior de crear el bono, las chequeras Trump para los bebés, donde se les asignará $1,000 a cada bebé que nazca de familias americanas, pero no para que administren directamente, sino para que pasen al mercado de las criptomonedas y de inversión hasta cuando cumplan 18 años. Estas son políticas que yo en el artículo y en el documento llamo desesperada fuga hacia adelante, porque Estados Unidos efectivamente no tiene cómo resolver problemas muy complejos como el demográfico. El segundo problema central es el tema de las drogas, de los fármacos de origen químico. El fentanilo, entre muchos otros, está generando una epidemia que ya es un problema de salud pública muy complejo de resolver y que no está siendo atendido. Pero ahí se suman al menos 3 graves problemas adicionales. El tercero, es un país en proceso de desindustrialización. Por eso la desesperación de Trump de imponer barreras arancelarias y obligar... Para proteger su producción Claro, interna. y obligar a que las fábricas vuelvan a Estados Unidos, porque saben que en un país en desindustrialización nunca va a poder sostener una economía de guerra en un conflicto armado. En cuarto lugar, tiene una crisis energética. Estados Unidos desde el 2023 viene padeciendo de una gravísima crisis energética, porque las industrias, las Big Tech de inteligencia artificial demandan cada vez más cantidad de energía en sus data centers, y esto hace que se vuelva mucho más estresante la capacidad de las redes públicas de energía eléctrica. El quinto problema, tiene ya contaminadas sus fuentes hídricas, incluso sus fuentes subterráneas. Hay un estudio enorme que desarrolló el propio The New York Times en varias entregas en el 2024, donde mostraba los graves problemas que existen ya en el acceso a agua dulce en varios estados. Y hay estados como Arizona que prácticamente ya viven estrés hídrico. Con todos estos elementos de por medio, lo que uno tiene que entender entonces es que hablamos de un país que evidentemente tiene una decadencia social, grave crisis económica, pero que lo que le queda de por medio es una maquinaria de guerra gigantesca con la cual está intentando de manera mafiosa o rufianesca imponerse en la región. Eso es lo que observamos en Venezuela para hacerse cargo de los recursos, es lo que hemos observado en Ucrania cuando le chantajeó a Zelensky que le va a dar garantías de seguridad a cambio que le entregue acceso a sus recursos, y es también lo que estamos observando en países donde no hace falta actuar de manera impositiva porque ya tiene muy buenos mandaderos. Como Ecuador. ¿Cómo se entiende el hecho de que el presidente Trump, luego de los desencuentros públicos con el presidente Petro, lo recibió 2 horas en la Casa Blanca? No fue una reunión protocolar, no fueron 10 minutos ni 15 minutos, no fue solo para la foto, se reunieron 2 horas. O sea, a mí me llamó la atención y luego Trump tuvo palabras de cortesía para Petro igualmente para Trump. En Colombia como que ha minimizado un poco el impacto de esta reunión, pero me parece que tuvo un factor simbólico que hay que destacar. ¿Cómo se entiende eso? Al menos unas 4 factores que me parecen ingredientes para interpretar esto. Lo primero, ya es público que Diario El País de España lo reportó y algunos otros informes, que al menos desde el mes de septiembre del 2025 la diplomacia colombiana vino trabajando en conversaciones discretas con la diplomacia estadounidense para llegar a este encuentro entre el presidente Petro y el presidente Trump, lo cual da cuenta de una diplomacia que, a pesar de los golpes sufridos durante las últimas administraciones, es evidentemente mucho más profesional que lo que hoy observamos con la diplomacia ecuatoriana. El segundo factor es que evidentemente si algo reconoce Donald Trump es aquellos personajes que tienen su personalidad propia y que tienen convicciones que defender. Lo hemos visto no solo con Petro, lo hemos visto con incluso el reciente alcalde electo en Nueva York, a quien también lo recibió en la Casa Blanca, y lo hemos visto con algunos otros líderes. Creo que esto es importante notar, porque también contrasta mucho con la actitud dócil, blandengue que ha asumido Daniel Noboa frente a la administración Trump. Es decir, lo que estamos viendo es que ahí no hay respeto, ahí hay subordinación, ahí hay vasallaje, y precisamente es eso lo que demuestra una enorme distancia entre la conducta frente al mandatario colombiano versus la conducta frente al mandatario ecuatoriano. El tercer factor es que no hay que perder de vista que Colombia está en una enorme tensión y polarización porque ya está en un año electoral y las presidenciales están a pocos meses, en donde Iván Cepeda, que sería un proceso de continuidad de Petro, está encabezando
respectivas encuestas, y los sectores más a la derecha, incluyendo al uribismo, están desesperados por dinamitar esa candidatura. Parte de eso también es la guerra arancelaria en la que está montado de manera irracional el presidente Noboa con Colombia, a sabiendas de que eso lo único que está haciendo es beneficiando el contrabando y beneficiando a otros grupos criminales que trafican en la frontera norte. Y el último factor para interpretar lo de Petro, me parece que hay dos cosas: el valor de un buen embajador. El papel del embajador colombiano en Washington es absolutamente importante por el manejo del lenguaje de la diplomacia, algo que hemos visto ausente en gran parte de los últimos gobiernos de nuestro país. Usted, más adelante, después de esta entrevista, vamos a hablar sobre la situación del sector de la transportación y lo que está pasando entre Colombia y Ecuador a partir de esta medida arancelaria que está vigente desde la semana anterior. ¿Usted no le ve, en el contexto que estamos conversando, un punto de inflexión en el sentido de que Ecuador pueda ceder, luego, insisto, de esta reunión de Petro con Trump, el hecho de que la semana anterior se reunieron a nivel de cancilleres, aunque no hubo un acuerdo en el ámbito arancelario, pero usted no le ve en el horizonte que Ecuador podría ceder en esta medida? A ver, yo creo que eso sería lo adecuado y lo óptimo. Colombia desde el primer momento dio muestras de ir al diálogo y de buscar solución a aquello que generaba crispación o discordia entre las dos naciones. La actitud del gobierno ecuatoriano me parece que se interpreta a partir de tres fenómenos que vive el propio presidente. El primero, una debacle en materia de seguridad que le obliga al presidente Noboa a buscar distractores externos para reposicionar su propia negligencia en este frente. El segundo, el alineamiento con una estrategia que está capitaneando el secretario de Estado Marco Rubio, muy interesado en influir en las presidenciales de Colombia y por lo tanto muy interesado en que se generen chispazos desde afuera, en este caso desde Ecuador hacia Colombia, porque eso los uribistas en Colombia lo están vendiendo como un fracaso de la capacidad de diálogo bilateral Colombia-Ecuador. Y el tercero, me parece que ahí hay mucho que ver, tiene mucho que ver también, es la presión que ejercen los militares y el Comaco, porque ellos, si hay alguien que sabe las gravísimas circunstancias de seguridad que vivimos los ecuatorianos en la frontera norte, son evidentemente hoy por hoy los militares, y ellos están conscientes que si no hay un cambio en la política de bilateral o vecinal, es muy difícil contener la presencia y la consolidación en grupos armados en la frontera norte. Correcto, doctor. Gracias por el tiempo. Gracias, y por este artículo que ha publicado el doctor Luis Córdoba Alarcón sobre esta situación de Estados Unidos. Es un análisis académico que nos ha presentado aquí a grosso modo el doctor Luis Córdoba Alarcón. Gracias por la gentileza, doctor. A ustedes por la invitación, gracias también por el interés. Luis Córdoba Alarcón, que ha estado con nosotros aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.